Íntimo, escrito por el pastor Nelson Chávez. Hola, bendiciones, un gusto estar por acá una vez más en este tiempo especial de intimidad con nuestro Dios. Le habla su pastor, amigo, servidor Nelson Chávez. En estos días he estado grabando con camisetas de equipos de fútbol. Hoy tengo la camiseta de mi amada, querida Selección Colombia. Y lo hemos hecho porque estoy hablando de que como cristianos debemos levantarnos a tomar las diferentes esferas de influencia a las que Dios nos ha llamado a estar. Hoy nos corresponde el íntimo 213, un íntimo que yo sé que le va a hablar a mucha gente y sobre todo a las personas que en un momento dado quieren servir a Dios, pero necesitan como una dirección y sobre todo necesitan tener la paciencia para saber cómo servir a Dios. Oramos a nuestro Padre. Señor, te damos gracias, te damos la gloria, te damos la alabanza y te damos el reconocimiento a tu nombre, a tu preciosa palabra y presencia. Yo te pido, Espíritu Santo, que tu gracia y tu gloria nos cubran, nos inunden y nos den el favor de Dios sobre nuestra vida. Te pido tu dirección en este íntimo, que hables al corazón de cada persona y que nos permita descubrir el plan perfecto de Dios para nuestras vidas. En Cristo Jesús, amén. El íntimo 213 contiene una frase algo fuerte, pero muy real. Dios no usa al que se larga. Dios usa al que es enviado. Una vez más, Dios no usa al que se larga. Dios usa al que es enviado. Cuando escribí esta frase que Dios puso en mi corazón, tuve que pensar en mucha gente que Dios les ha puesto un don, que Dios les ha puesto una capacidad, pero que yo creo se impacientan por la manera de desarrollar el don que Dios les dio. Voy a poner un ejemplo claro. En toda casa normal y en toda familia normal hay un papá. Yo siempre he dicho que si en una casa hay dos papás es porque la mamá ha sido traviesa. Porque en una casa normal debe haber un papá. En una iglesia normal hay una cabeza, hay una autoridad y es el pastor. Ese pastor puede estar formando equipos para el ministerio y por lo menos nuestra casa, Tiempo de Refrigerio, es una casa apostólica que siempre está promoviendo formar ministerios para abrir iglesias hijas y enviar ministerios a las naciones. Pero el que yo tenga 20 futuros pastores en la iglesia, 20 futuros apóstoles o profetas, no significan que ellos sean los pastores de la casa donde ellos se están preparando o que sean la cabeza administrativa de la iglesia. Yo he usado mucho esta frase en algunos ministerios. Suelo invertirme en las personas que yo creo tienen un don, tienen un llamado, porque yo creo que Dios no solamente me llamó a mí a desarrollar el propósito de Dios para mi vida, sino que Dios también me llamó a mí a ser un puente y una ayuda para aquellos que tienen un llamado y nosotros necesitamos formarlos y proyectarlos. Pero a veces ha habido personas que en un momento dado del proceso chocan, se cansan, tienen problemas con otros ministerios, o tienen diferencias conmigo, o no están de acuerdo por algo que se decidió o que se está haciendo, y simplemente dicen, me voy de la iglesia, utilizan la famosa frase, mi proceso en esta iglesia terminó, que por lo menos personalmente yo no creo mucho en esa frase.
Porque yo creo que los procesos de un líder en una iglesia terminan el día que Dios los saca a desarrollar un nivel mayor de ministerio, no el día que se van por un chisme o por una pelea que tienen con alguien. Y yo a esta clase de líderes que me vienen con esa frase, que mi proceso terminó, que tengo que irme, que no sé qué. Cuando uno sabe que se están moviendo por otras razones, yo les digo esta frase, les digo, tú estás abortando el proceso de Dios y el proceso que yo estoy haciendo contigo para el ministerio. Y yo les digo, te dejo claro que yo no estoy renunciando a lo que yo creo que Dios va a hacer contigo, sino que tú estás abortando el proceso. Por eso la frase dice, Dios no usa al que se larga, Dios usa al que es enviado. El problema ¿cuál es, pastores y amigos que me escuchan y hermanos? Que la mayoría de esos que se largan de la iglesia, no que son enviados, creen que tienen un ministerio y un llamado más grande que el Padre espiritual que tenían, y se van a abrir iglesias. El problema es que se van a abrir iglesias sin ser enviados, y ahí hay algo grave. Existen los llamados verdaderos y genuinos al ministerio. Asimismo existen aquellos que se lanzan en rebeldía a servir a Dios. Ojo a lo que voy a leer acá, que es bastante fuerte. Cuando reviso las estadísticas y me encuentro que el 70% de las iglesias cristianas establecidas nacieron de una división. Es decir, alguien no estuvo de acuerdo con el pastor en algún tema, tomó sus discípulos y simplemente abrió una nueva iglesia. El día que yo escuché esta estadística, tengo que confesarle que a mí me creó una preocupación terrible, porque yo me dije a mí mismo, ¿qué se puede esperar de una iglesia que el que la está estableciendo tiene un espíritu de disensión, tiene un espíritu de división? Y sobre todo hay una frase del apóstol Pablo que a mí me encanta, cuando el apóstol Pablo dice que él no busca edificar sobre fundamento ajeno. Eso me parece maravilloso. Cuando el apóstol Pablo dice, yo no estoy pretendiendo edificar sobre el fundamento de otro. En otras palabras, cuando una persona se va de la iglesia, porque el problema es que no se largan de la iglesia solos, no, agarran el teléfono y por debajo de cuerda empiezan a alar a los discípulos que ellos tenían. Yo le quiero hablar a los líderes. El día que un pastor te da discípulos y te da red, es falta de ética que tú te vayas mañana de la iglesia y empieces a jalar a esa gente. Porque tu pastor te los confió y te los dio dentro de la cobertura de la iglesia local. Si un día tú te quieres mover, bueno, muévete, pero vete a formar tus propios discípulos y no arrancar una iglesia con los 20 o 30 que le robaron a la iglesia donde estaban. El hecho de que el 70% de las iglesias cristianas hayan nacido de una división, a mí me dice que hay un mal precedente y sobre todo que hay una mala costumbre. ¿Sabe por qué a muchos pastores le han dividido sus iglesias? Porque ellos un día dividieron una iglesia. Yo le doy gracias a Dios que este ministerio llamado Tiempo de Refrigerio comenzó con 4 personas en la sala de una casa. Hoy somos los cientos y los miles que somos, pero nosotros todo lo que tenemos lo hemos trabajado desde nuestro púlpito, no yendo a robarle iglesias a nadie. Examina muy bien las decisiones que tomas. Bíblicamente, la persona que anhela ser usada por Dios debe esperar el momento y la activación correcta para un ministerio. O sea, déjame decirte esto, no está mal que tú pienses en servirle a Dios. No está bien. Pero sobre todo, cerciórate que sea Dios el que te está llamando a ese ministerio y no que seas tú el que te estás autonombrando.
Vamos al verso bíblico de hoy, pero quiero que hagas una corrección. El texto que copiaron en el libro no es el versículo que corresponde a Hechos 13:2. Voy a leerte Hechos 13:2, quiero que lo corrijas. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Aquí copiaron, si no estoy mal, fue Hebreos 13:2, que dice una cosa de la hospitalidad que no tiene que ver nada con lo que yo estoy enseñando. Así que si usted tiene su libro, el texto está bien, sí es Hechos 13:2, pero el versículo que copiaron no tiene nada que ver con Hechos 13:2. Cosas de las imprentas, errores de los seres humanos. El versículo que le acabo de leer dice que Bernabé y Pablo fueron apartados porque Dios los llamó. Aquí hay un decreto, quiero hacerlo sobre tu vida. Decreto que en ti siempre habrá un espíritu de sujeción y respeto a la autoridad, y que ninguna división en la obra de Dios será respaldada para tu vida. Coloque por tu vida. Nunca vas a apoyar ni una rebeldía, ni una división que alguien quiera hacer en una iglesia. En el nombre de Jesús te lo declaro. Amén. Pastor, ¿qué hago? Yo participé de eso, yo apoyé a un líder que dividió una iglesia. Pídele perdón a Dios, porque el daño que se causa mucho dolor. Y por eso la frase, Dios no usa al que se larga, usa al que es enviado. El día que Tiempo de Refrigerio se estableció, yo fui enviado por un pastor, fui enviado por una cobertura. Todas las iglesias hijas que nosotros tenemos han sido enviadas por la cobertura. Yo soy enviado a hacer todo lo que hago porque mi padre espiritual, el apóstol Guillermo Maldonado, me envía como pastor a mi nación, a mi ciudad. Bendigo tu casa, bendigo tu vida, aléjate de toda división y si tú tienes un llamado, deja que Dios en su tiempo y en su momento te envíe a lo que te va a enviar. Te bendigo, un abrazo fuerte, vamos por lo mejor.